Bueno, pero es que a mí me encanta cuando yo tengo gente aquí tan importante, chica. Astrid Morales Torres, pianista profesional, pero cuando digo profesional, es profesional de verdad. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ruby? Muy buenos días. Muy bien y muchas gracias por la invitación. Es todo un placer estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Debo darle los créditos a Marcela González del Consulado General de México en El Paso, que fue quien me puso en contacto contigo, porque yo y mis anuncios en las redes sociales buscando actividades para mi hijo, pregunto por actividades deportivas y entonces el otro día pregunté por una maestra o un maestro de piano. Entonces tuve varias recomendaciones y Marcela también me recomendó y dije, bueno, pues déjame ver quién es Astrid Morales. Chica, que me encuentro contigo, pero qué suertudota soy, Astrid. Háblanos un poco de ti. Ya yo sé muy bien quién eres tú, pero dile a la gente quién es Astrid Morales, porque antes de que comiences a platicarnos, quiero destacar que hoy en día todos los músicos están como sin fronteras por esto de las redes sociales y el maravilloso servicio del internet, y hoy tú tocas una pieza aquí en Estados Unidos y te van a escuchar en Alemania. Pero espérense un momentico, ella no solo ha viajado por internet, a ella la han invitado a muchísimos países a dar conciertos. Qué maravilla, Astrid, qué maravilla. Ay, gracias, Ruby. No, de verdad que para mí es un placer y de verdad que, bueno, yo amo lo que hago. Le he dedicado mi vida al piano, tengo ahorita 28 años y he dedicado 20 años de mi vida a hacer esto y a compartir música, a dar conciertos y también a dar clases, como lo dices. Entonces, la verdad es que yo tengo una muy linda relación con el Consulado de México en El Paso y con Marcela y con toda la gente, tanto del Paso como de Las Cruces, como de Ciudad Juárez. He tenido el placer de estar allá varias veces presentando conciertos, tanto de piano solo como de música de cámara, que es cuando estamos con otros instrumentos. Entonces, el último concierto que presentamos, de hecho, fue un concierto virtual, en el cual lo llamamos Estampas Musicales. Y bueno, pues la verdad es que yo al Consulado del Paso, como también a la ciudad del Paso, de Las Cruces y a Ciudad Juárez, les tengo un cariño muy, pero muy especial. Entonces, ¿quién es Astrid Morales? Astrid Morales es una pianista fanática de la música, no nada más de concierto, ¿verdad? Porque también te escucho salsas, pop, rock. La verdad es que a mí me encanta la música. Entonces, soy aficionada de poner música nueva, también de compositores nuevos, no solo de música clásica, pero he tenido también el placer de compartir tanto escenario como de poder hacer grabaciones de cumbias, ¿no? Entonces, cumbias clásicas, que ya les iré contando un poquito más Qué acerca de bello. eso. Y la verdad es que, pues sí, me encanta lo que hago, además de también la parte pedagógica. Entonces, la parte pedagógica creo que es algo muy importante, no solo para los músicos, pero para cualquier persona, ¿no? Entonces, el ser maestro y ver el avance de un alumno a cualquier Sí. edad, y para aprender música, la verdad es que no hay ni fronteras ni edades. Entonces, yo soy fiel creyente de que para la música siempre va a haber una oportunidad y un tiempo. Lo único que necesita el alumno es tener ganas de aprender, tener Exactamente. el gusanito de la curiosidad, y luego si le consigues una buena maestra o un buen maestro, pues ya entonces ellos van despertando cada vez más esas ansias por aprender. Y yo te quise invitar a conversar, Astrid, porque fíjate, eh, Santa Claus le regaló un piano a mi hijo y cuando mi hijo lo vio dijo, ¿pero qué es esto? Yo no pedí un piano, y yo, bueno, mi hijo debe ser que, sabes que Santa es muy inteligente, entonces Claro, a lo claro. mejor él dijo, este chamo tiene algo, vamos a regalarle un piano. Y bueno, Claro. pues se puso él solito a tocar y a tocar cositas que sacaba de YouTube, y la verdad lo estaba haciendo bien, pero yo dije, bueno, si lo está haciendo así, bonito, sin ninguna asesoría, imagínate si le buscamos una maestra. Total que di contigo y comenzamos con las clases de piano, cosa que me encanta porque he notado que tenemos un mes, una cosa así, Así o es, un cinco mes. semanas, tal vez algo así, y he Así es. notado cómo ha cambiado en la calidad y la facilidad como toca lo que anteriormente tocaba, porque ahora usa todos sus deditos, antes típico que era así como maquinita de escribir antigua, ¿verdad? Ahora usa todos sus dedos, ahora tiene la posición correcta, o sea, ha mejorado mucho y me interesa mucho, Astrid, eh, hablarle a la gente contigo hoy, porque ahora mira, pues vienen las vacaciones.
Y hay mucha gente que no ha tenido que esperar las vacaciones porque han vivido metidos en la casa ya desde hace como más de un año, ¿no? Y unas Claro. clases de cualquier instrumento, en esta ocasión estamos hablando del piano, que es tu especialidad, pero unas clases de música para niños y para adultos, a mí me parece que eso es una excelente inversión, no solo por el hecho de que van a aprender a tocar un instrumento, sino todo lo que pasa en el cerebro cuando tú estás relacionándote con algo que tiene que ver con la música, Astrid. Por supuesto, Ruby. Mira que yo siempre les recomiendo, durante mi tiempo en el piano, la verdad es que mucho de ello ha sido la parte de recitales, de conciertos, ¿no? Pero a partir de mi segunda maestría tuve la oportunidad de estar en Southern Methodist University, en Dallas, Texas, y ahí es en donde descubrí toda esta parte pedagógica, ¿no? Ajá. Entonces me interesé mucho más. Una de mis maestros me dijo, bueno, Astrid, ¿por qué no lo intentas? Porque yo en un principio yo era el tipo de pianista, porque en este ámbito de la música de concierto te vas a encontrar muchos que nada más decimos, no, yo voy a ser el solista y yo voy a nada más estar en conciertos, ¿no? Y ser solista de orquesta y todo, pero toda la parte pedagógica queda como un poco rezagada, ¿no? Entonces, cuando descubrí esta pasión, que de verdad, al primer momento en que yo tuve el contacto con un niño y que dije, esto es lo que yo amo y esto es lo que quiero hacer. Qué bonito. Entonces, exacto, fue Sí. como otro universo que se abrió totalmente para mí. Ujú. Y en ese momento es que empecé a ver, sí, la importancia, porque siempre, bueno, yo de hecho fui producto de la importancia de lo que es la música de concierto, ¿no? En un niño, porque mis papás no son pianistas, mis papás no son músicos para nada, ellos son periodistas, y mi mamá siempre amó la música de concierto. Entonces ella como periodista iba al Festival Cervantino en Guanajuato y cubría todos los eventos Hacer de las ahí. notas. Así Ajá. es, entonces ella hacía las notas, ¿no? Mi papá trabajaba en la Universidad Nacional también como locutor y todo, entonces la verdad es que yo siempre pues crecí, o sea, alrededor de todo lo que es noticias, Sí. radio, ¿no? Pero la parte de la música, mi mamá era amante del piano. Entonces, pero bueno, pues obviamente me llevaba a los conciertos didácticos que hace las orquestas de México, ¿no? Y que también acá en Estados Unidos tenemos conciertos familiares con nuestras orquestas, entonces, en donde pueden llevar a sus niños. Y yo fui producto de uno de esos conciertos. Entonces, tocaron el Carnaval de los Animales de San Sanz y me regalaron una mascarita de vaca que yo, en ese momento yo tenía 2 años, Ay, pero yo qué me acuerdo de belleza. cada momento y de la mascarita que todavía tengo ahí y El que Carnaval de los Animales se llama. así es, el Carnaval de los Animales, que es una obra con todos los instrumentos de la orquesta, entonces en donde también hay dos pianos, ¿no? Porque hay veces que es difícil ver los pianos como parte de la orquesta. Entonces, Ujú. dentro del Carnaval de los Animales es una obra bellísima y que, bueno, si la ven programada en cualquiera de sus conciertos didácticos o conciertos familiares en las orquestas, se lo recomiendo muchísimo. Entonces, yo fui producto de ello. Y al momento obviamente, de que me enamoré de la música, entonces es cuando ves ese reflejo al ser maestra, ¿no? Y ver el reflejo de 10 años Sí. antes, quién era Astrid, ¿no? O 20 años Astrid, o sea, qué estaba haciendo en ese momento. Entonces, es tan importante, no solo para los niños, pero también para los adultos. Entonces, yo, ¿cuántas veces no me he encontrado con alguien que me dice, es que mira, yo tomé clases de piano, pero la verdad es que mi maestro era muy exigente y ya no me gustó y Me lo dejé? aburrió, sí. Exactamente. Entonces, y eso muchas veces, o sea, el problema es de los maestros y no exactamente de los alumnos, ¿no? Entonces, muchas veces el acercamiento que una persona puede llegar a tener con la música es mucho, y casi el 80% de ello, por parte del maestro o quien nos acerca a la música, ¿no? Claro. No, 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 no. Es que el maestro tiene de verdad que un papel protagónico en la vida de todos y cada uno de nosotros, porque Así es, te Ruby. puede hacer amar u odiar una materia en la universidad. Yo recuerdo a mi profesor de Sí. contabilidad, Dios mío, fue la única materia que reprobé. Era tan chocante el señor, era tan chocante, y yo decía, ¿pero por qué? De hecho, yo no soy así muy buena que digas con los números, a mí déjenme hablar, pero con los números no era muy buena, y además el profesor que era insufrible. O sea, de verdad que el maestro es pieza
clave fundamental en lo que es el aprendizaje del ser humano en cualquier materia, en este caso la música, pues. Por supuesto, ¿no? Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Digo, yo creo que todos hemos pasado por esas materias, tanto en la secundaria como en la primaria, como en la preparatoria, ¿no? En donde, por ejemplo, a mí no me gustaban las matemáticas, ¿no? Y obviamente hay una relación muy cercana entre la música y las matemáticas, ¿no? Oh, sí, los tiempos y la cosa, Así es, entonces el sí. contar, el ver los tiempos, ¿no? Los ritmos, todo esto, y yo siempre fui negada a las matemáticas, y no porque no, o sea, no dijera, ay, no, pues eso nada más no me gusta, no, la verdad es que yo tuve muy malos maestros, ¿no? Hasta que en la preparatoria descubrí una escuela que son buenísimos en la Ciudad de México, y me hicieron enamorarme de las matemáticas. Qué Entonces, maravilla. eso es lo que pasa cada vez que también nos acercamos a la música. Obviamente, si llevamos a un niño de 5 o 6 años a escuchar una sinfonía que te va a durar 80 minutos, ¿no? Pues obviamente va a ser muy denso para un niño. Y no es que sea mala música o no es que sea una mala Sí, interpretación, sino que no es el acercamiento adecuado que le debemos de dar a la música de concierto, que a veces lo ponemos como que es la parte élite, ¿no? sí. De todo y que uno debe de ir totalmente bien vestido. No, para la música de concierto puedes ir así en jeans y pantalones, ¿no? Así de colores, como a mí me encanta andar, ¿no? Entonces les voy a confesar que yo siempre soy muy colorida con todo. Pero de verdad que de eso depende mucho, ¿no? Y es muy importante para el desarrollo de un niño, siempre para la memoria, para la coordinación. Entonces creo que el piano, y no es porque yo lo diga y porque yo sea pianista, pero el piano es uno de los instrumentos más completos que tenemos para el desarrollo musical y el desarrollo también motriz de un niño. Una vez me dijo un amigo violinista, me dijo, si tú quieres iniciar a tu hijo en el mundo de la música y siendo el violinista, me dijo, sería fantástico que comenzaras con el piano porque es el instrumento que tiene todas las no sé qué cosa y Así lo va es. a ayudar a entender mejor la música y si toca piano después se le va a hacer más fácil tocar cualquier otro instrumento. Así me dijo. Exactamente. ¿Y por qué? Porque además tenemos casi que todos los sonidos de la orquesta, ¿no? Entonces, el piano es un instrumento de percusión por sí solo, entonces, porque tenemos todas las cuerdas del piano, ¿no? Si vemos obviamente en los pianos eléctricos como el que tengo yo aquí en casa, ¿no? Es un poco más difícil de ver, pero tenemos el piano como tal, el piano acústico, ¿no? Es un instrumento de madera grandísimo, ¿no? Que Sí. tiene cuerdas y que además esas cuerdas van a ser golpeadas por los martinetes. Entonces, por eso es que es un instrumento de percusión. Y como instrumento de percusión tenemos obviamente, ¿no? Pues todas las sonoridades desde los más bajos, ¿no? Desde el sonido más bajo hasta los sonidos más agudos que o comprende todo, casi todos los sonidos que puede haber dentro del rango de una orquesta. Además es muy divertido cuando vaya a tener un piano acústico en casa, bueno, pues se vive en una casa grande, pues verdad, para tener su piano. Wow. Pero yo, por ejemplo, tengo un piano eléctrico, se le llama. Así es, un piano eléctrico, así es, Ajá, y un entonces de piano. verdad que los peques se divierten muchísimo porque entonces ahí le cambia, que mami, ¿qué instrumento es este? ¿Qué este es el violín? ¿Y este qué es? Esta es la flauta y tal, o sea, va escuchando varios sonidos. Es muy bonito, es muy bonito. Yo he visto en las últimas dos clases me pediste, porque como ahora pues las clases son por internet, y yo Claro, creo, de verdad yo creo que va a costar mucho volver a la dinámica anterior, porque esto es muy práctico, Astrid, así esto es, es muy práctico. Claro, así, siempre el acercamiento tú a tú tiene sus beneficios, ¿verdad? por Pero supuesto. también a través del internet lo podemos hacer. Y yo, inicialmente, mi hijo, él tiene su piano y entonces ponemos la computadora aquí y tú lo veías a él así de frente. Y luego me sugeriste que pusiera la computadora de lado porque lo querías ver a él como estaba sentado, poner sus manitas. Sí. Y me hiciste una pregunta bien importante que yo dije, ¿por qué será? Me preguntaste si cuando él practicaba las canciones que tú le mandabas de tarea lo hacía leyendo la hoja de la partitura que tú nos envías o haciéndolo de memoria. ¿Qué se Así supone que es. debe ser lo mejor? ¿Leyéndolo o haciéndolo de memoria? O Pues las dos. en un principio, fíjate que, bueno, cuando nosotros comenzamos con el piano, ¿no? Y porque, bueno, como les comentaba también a ti y a todo tu auditorio, que cuando empezamos en la cuestión de la música y somos niños, vemos como el reflejo, ¿no? De lo que fuimos nosotros hace bastantes años, ¿no? Entonces, y cómo fue todo ese proceso. Cuando empezamos, generalmente queremos ver todo lo que está adelante de nosotros en la partitura. ¿Por qué? Porque ahí están todos los ritmos, ahí están todas las notas, están todas las digitaciones, con qué dedo tenemos que tocar cada una de las notas, ¿verdad? Entonces, muchas veces para un niño es muy fácil memorizar.
Ujú. Entonces, una vez que algo está memorizado, pero se memoriza mal, Uy, es sí. un proceso 10 veces más difícil de corregir. Entonces, y además, ¿y por qué? Porque las clases generalmente las damos semanales. Entonces, nosotros vemos a nuestros alumnos una vez a la semana. Y como lo dices, ahora por internet es un proceso totalmente diferente y que yo les voy a contar a todos que yo al principio yo era negada, ¿no? Yo era de esos maestros que yo decía, no, es que si no son las clases en persona, yo creo que yo no voy a poder ser exactamente la misma maestra, ¿verdad? Ujú. Y porque sí, de verdad que yo era de ese tipo de maestros que yo decía, ¿cómo vamos a enseñar piano a través de una computadora? Porque no Sí. vamos a estar ahí para corregir la posición de la mano, no vamos a estar ahí para decirles cómo sentarse, ¿no? Y la verdad es que ha sido un proceso muy, muy divertido y de mucho aprendizaje también para mí, porque es el dar clases de una manera distinta, ¿no? Entonces, uno tiene que buscar las palabras clave, ¿no? Para saber exactamente qué es lo que le quieres comunicar a tu alumno, ¿no? Ujú. Y como te lo comentaba, cuando hablábamos de Oscar, ¿no? Es cómo va a practicar, ¿no? Entonces, siempre queremos, como maestros, queremos saber qué es lo que está pasando mientras los 6 días de la semana que no estamos con nuestros alumnos, ¿verdad? Sí. Y a partir de ello sí, se puede memorizar porque obviamente hay niños súper inteligentes como el tuyo, ¿no? Que son Gracias. brillantes y que se memorizan absolutamente cada una de las notas, Ujú. pero queremos saber que el proceso sea El como debe correcto. de ser. Es que Exactamente. es tan difícil cuando alguien aprende algo hacer que lo desaprenda. Uy, Exactamente, exactamente. Es como si complicado. aprendiéramos a leer una palabra al revés, ¿no? Sí. Entonces, en lugar de ir o sea, o como si decir ABC en lugar de decir CBA, ¿no? Ujú, Entonces, una vez que dices 3 veces CBA, eso se va a quedar, ¿no? Entonces, ujú. si lo haces 3 veces, pero haces una vez bien, entonces, claro que obviamente el proceso va a ser mucho más complicado, mucho más tardado, ¿no? Tanto para el Sí. alumno como para el maestro. Correcto. Oye, Astrid, y el rango de edad de tus alumnos, desde el más jovencito hasta el más mayor, ¿qué gente has tenido o tienes? Bueno, pues yo aquí en Arizona State University estoy terminando mi doctorado en piano, en interpretación de piano en estos momentos, y he tenido alumnos desde 3 años, ¿no? Entonces he Ay, qué tenido belleza. unas alumnas preciosas que además yo amo a los niños, ¿no? Entonces yo amo trabajar con los niños, yo me tiro en el piso los domingos con ellos, ¿no? Qué Antes de belleza. todo lo de la pandemia y todo lo que pasó, yo Sí. tenía mis clases grupales de 45 minutos en donde también los papás son parte muy importante y parte clave de las clases, ¿no? Entonces, a mí me gusta ese desarrollo musical que se dé no solo de parte de los estudiantes, ¿no? Que tienen 3, 4, 5 añitos, ¿no? Sino que también los papás estén involucrados en ello, porque yo creo que eso es una parte muy importante tanto para los niños como para los papás, ¿no? Entonces, de Ujú. disfrutar de ese momento juntos. Entonces, he tenido niños desde 3 años y que todavía siguen tocando piano y que lo hacen hermosísimo, la verdad, y también tengo, bueno, pues, o sea, ahorita tengo hasta mi mamá de estudiante, se lo pueden imaginar, ¿no? Entonces empezamos con todas las clases online y mi mamá me dijo, bueno, el piano está aquí y mi tía también, ¿no? Y me dijo, bueno, es que alguien tiene que usar el piano, ¿verdad? Porque desafortunadamente yo no, me tuve que quedar aquí en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, pues mi familia está en la Ciudad de México y pues ellas empezaron con clases, así es que ahorita ellas con 62 años, ¿no? Están muy fijas con sus clases de piano y bueno, pues es un proceso, obviamente el tipo de enseñanza es diferente, ¿no? Entonces no es exactamente lo mismo que uno le da a un niño, ¿no? Como se lo presentas a un adulto, ¿no? Sí. Entonces es totalmente diferente, pero tienen muchas cosas en común. Entonces, la verdad es que los rangos, pues casi que quien quiera aprender piano, ¿no? Entonces es realmente el querer, el decir, quiero ponerme ahora, ¿no? Por ejemplo, ahora que venimos para vacaciones de verano y todo, ¿no? Entonces, generalmente hay personas, yo tuve un alumno también que él vive en California y que él canta precioso, ¿no? Y él canta divino, pero me decía, es que hasta yo no sé cómo mover los dedos. Entonces empezamos con clases y bueno, ahora Juan, ¿no? Hace escalas, toca, o sea, toca mientras canta, ¿no? Entonces, de verdad es tan Dios mío, bonito ¿cómo ver. se puede hacer eso? Dios mío, qué capacidad. Es que yo lo digo por mí, o sea, tocar y cada mano toca una cosa diferente y a la vez cantas. ¡Wow! Ese cerebro funcionando a todo lo que da.
Así es, Ruby. De verdad que es un proceso y uno lo va viendo, ¿no? Obviamente por internet es un poco más lento, ¿no? No te voy a negar que es exactamente a la misma velocidad como si estuviéramos en persona, pero a pesar de que el proceso es ligeramente más lento, ¿no? Y también depende de cada persona, ¿no? Porque Claro. hay veces que hay alumnos que funcionan muchísimo mejor por internet que en persona. Entonces, Ujú. siempre, o sea, siempre va a haber esa pequeña diferencia, ¿no? Pero generalmente sí es un poco más lento, pero o sea, si es constante, uno va viendo el avance. Entonces, después Claro. de un mes de clases, ¿no? 4 clases, digámoslo, de no leer nada y no poder coordinar una mano con la otra, es muy interesante ver cuando los alumnos ni siquiera se dan cuenta que ya están tocando con las 2 manos, ¿no? A la Ujú. vez. Entonces, es un Ayer mi proceso esposo, lindo. sí, ayer mi esposo y yo y mi hijo pues cenamos y él solito dijo, les voy a tocar lo que he aprendido en piano. Y él, pero suelto, suelto, Así suelto, es, con sus dos manitas y su cosa. Y yo, wow, cosa así que me es. encanta. Yo no dudo para nada que seas excelente maestra de piano para adultos. Pero sí lo puedo decir con conocimiento de causa. Eres maravillosa para niños, Astrid, porque eres una persona muy Gracias. alegre, me identifico mucho contigo porque tenemos un tipo de personalidad muy similar. Somos personas alegres, Así somos es. personas vibrantes, entonces eso Así le es. encanta a los niños porque se sienten divertidos. O sea, yo no creo que a mi hijo le gustara una clase de piano con una persona que fuese muy seria. De repente para muchas otras personas sí sería lo adecuado, pero para Por mi hijo en lo supuesto. personal, no. Así que ahí te has sacado un 100 mujer, maravilloso. Oye, Gracias, Ruby. ¿cómo le haces, Astrid? Eh, mm, ¿Cómo haces? Yo lo sé porque tú eres la maestra de mi hijo, pero quienes nos están viendo no lo saben, ¿verdad? ¿Cuál Claro. es tu dinámica? ¿Cómo haces? ¿Cómo le pides al niño que haga lo que tú haces en el piano? ¿Cómo se comunican a través de esta clase por internet? Bueno, pues primero que nada, a mí me gusta mucho establecer una buena relación con mis alumnos, ¿no? Entonces creo que la base de una buena clase es también la buena comunicación, ¿no? Y la buena comunicación es a partir de empezar, yo creo que tú lo has notado mucho, pero a mí siempre me gusta saber qué hicieron, ¿no? Y no me Sí. importa qué edad tienen, ¿no? Pero algo que hicieron bonito durante el fin de semana, durante la semana que hicieron hoy, cómo estuvo la escuela, ¿verdad? Entonces creo Ujú. que ese es el inicio siempre de una buena comunicación. ¿Por qué? Porque a partir de ello, yo siempre veo a los maestros de cualquier materia, o sea, en este caso específico, una maestra de piano, nosotros somos como doctores, ¿verdad? Entonces tú no puedes diagnosticar a alguien que tiene un tipo de enfermedad o un tipo de problema con las mismas pastillas que vas a diagnosticar a la otra persona, ¿verdad? Entonces yo siempre veo que somos nosotros como que somos médicos, digámoslo, ¿no? Entonces, en donde si obviamente alguien tuvo un día malo en la escuela, ¿no? Pues no le vas a exigir todo, o sea, por una hora y tantitas, ¿no? De decirle, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto y lo otro y lo otro y lo otro, Ujú. ¿verdad? Ujú. Entonces, creo que para mí la dinámica en una clase es empezar en cómo estás, conocer un poco de tu alumno, conocer, porque al final de cuentas yo siempre veo a mis alumnos como también parte de mi familia, ¿no? Entonces, es una relación tan personal y uno a uno, ¿no? Que se da cada semana y que nos vemos cada semana, Sí. ¿no? Entonces, así siempre yo trato de empezar mis clases y a partir de ahí empezamos con la lectura, ¿no? Para mí la lectura es algo fundamental. Entonces, me gusta saber qué hicieron mis alumnos durante la semana de lo que dejamos de tarea, ¿no? Si es una obra como tal, bueno, pues empezamos de principio a fin, ¿no? Y a partir de ahí vamos corrigiendo las pequeñas cositas aquí y allá, ¿no? Si hay alguna nota mala, si hay algún ritmo malo, ¿no? Y me gusta siempre seguir moviendo la clase. No me gusta quedarme por más de 3 semanas, ¿no? Con una misma obra. ¿Por qué? Se Porque aburren, ¿no? Los niños. exactamente, porque necesitamos siempre tener un poco más de movimiento, ¿no? Y siempre el ver una nueva pieza. Hay veces que no todos los errores se van a corregir en una sola pieza, pero hay veces que otra pieza va a corregir esos mismos errores, ¿no? Ujú, ujú. Entonces tratamos siempre yo siempre veo esto como si fuese un rompecabezas, ¿no? Entonces si tenemos una pieza acá, pero la armamos con la otra, o sea, las dos piezas al final de cuentas van a estar juntas, ¿no? Todo suma,
Todo Así es. suma. Ujú. Entonces, siempre la dinámica, a mí lo más importante, como te lo mencionaba anteriormente, lo más importante es que lean, así sean niños o sean adultos. ¿Por qué? Porque una vez que tienen todas las notas, ¿no? Obviamente identificadas y memorizadas y saber qué dedo va con cada una de las notas, ¿no? Y obviamente, pues bueno, esos son los pasos básicos, pero en un momento en donde van a ir varios dedos, ¿no? Los mismos 5 dedos que tenemos hacia otras notas, hacia arriba o hacia abajo, entonces va a ser, o sea, obviamente hay algo que hace clic al ver, bueno, esto va para arriba, está en tal línea del pentagrama, ¿no? Entonces creo que lo más importante y el paso que a mí me gusta hacer mucho énfasis en eso es que lean. Porque una vez que presentan una obra y tienes puras notas, ¿no? Dentro de una canción o de una pieza, entonces las sabes identificar y sabes qué hacer con ellas, ¿no? Entonces, para mí la lectura es lo más importante y obviamente, ¿no? Ya en un paso y como se los mencionaba a ustedes, a mí me gusta hacer un recital con todos mis alumnos, ¿no? Ya sea durante verano o durante diciembre. Entonces tenemos 2 recitales al año donde se memorizan su pieza, ¿no? Y tocan y la graban, ¿no? Ahora con toda esta parte tecnológica que tenemos la oportunidad, ¿no? De compartir todos los videos y todas las grabaciones que tenemos, ¿no? En redes sociales, como lo mencionabas. La verdad es que es muy, muy bonito ver el avance de, sí, una obra que trabajemos muy bien, ¿no? Y que esa obra esté para presentarse, ¿no? Y todas las demás, pues obviamente es durante el proceso, ¿no? Yo soy el tipo de maestra que no me gusta nada más meterme con un solo método, ¿no? O decir, bueno, pues nada más pasa la página, ¿no? Entonces yo siempre voy brincando y a lo mejor es algo que han notado tanto tu niño como tú, ¿no? Que yo voy brincando de una obra a otra, de Sí. otra obra a otra obra, ¿no? Entonces no soy el tipo de maestra que me gusta, bueno, nada más darle el paso a la página y listo, ¿no? Pásalo. Y también me imagino, Astrid, porque me pasa a mí, como entrevistadora, como periodista, cuando converso con personas, uno muchas veces tiene que ver cómo vibra esa persona con la que tú vas a conversar, ¿verdad? Así es. Si es una persona alegre, bueno, pues tú te puedes relajar y lo puedes hacer más o menos. Si es una persona seria, uno tiene que bajarle dos porque si no la persona se va a sentir intimidada, se va a sentir como que, Así es. como yo no tengo esa energía, como a qué pedal le tengo que dar para llegar a esta mujer. Por Entonces, supuesto, por uno se supuesto. va midiendo, ¿verdad? Es que, pues Así claro, somos individuos y cada quien tiene su forma diferente de ser. Uno tiene que ser muy perceptivo y cuando se trabaja con niños, más todavía, porque ellos son como una caja abierta. Mira, que yo soy como soy y ya uno como adulto tiene que ver entonces cómo le sigue. Oye, qué interesante, Astrid. Me encanta todo esto, de verdad que haces un trabajo fantástico. Em, gracias. Háblanos un poco, ahora sí ya no voy a hablar de las clases para niños. Quiero que háblanos un poco de tantos lugares que has tenido la maravillosa oportunidad de visitar. ¿Alguna anécdota interesante? ¿Alguno que haya sido tu lugar favorito? Que yo sé que cada lugar tiene su magia, pero uno siempre tiene algo en un rinconcito de su corazón guardado con mucho cariño. Háblanos de eso. Fíjate que sí he tenido la oportunidad de que la música, porque uno, bueno, yo creo que para todo nuestro auditorio, muchas veces, si no es que todas las veces, cuando uno dice es que quiero ser músico, te dicen, te vas a morir de hambre, ¿no? Entonces, creo que eso es algo bien popular que siempre escuchamos en todos lados, ¿no? Y obviamente es una carrera difícil, si no, no voy a decir que durante estos 20 años no ha habido sus momentos, ¿no? Como todo, ¿no? Tiene sus momentos que Claro. está uno en la cima, ¿no? Y que está súper bien, y otros que estás, pero más abajo que, ¿no? Que cualquier cosa. Entonces, pero a mí yo soy fiel creyente que la música, sin la música, yo no hubiera podido viajar, yo no podría estar en Estados Unidos estudiando, yo no hubiera tenido todas las oportunidades que he tenido gracias al piano y gracias a la música, ¿no? Como lo mencionabas, he tenido la oportunidad de estar en Europa, de poder tocar en Europa, ¿no? Y sin duda, uno de esos momentos fue el estar en Schagen, que es al norte de Holanda, y que compartí música mexicana allá. Ay, qué belleza. Entonces, yo soy amante de la música de Manuel María Ponce. Entonces, siempre durante toda mi carrera me he dedicado a
difundir todo lo que es música mexicana. ¿Por qué? Porque uno ve como pianistas, ¿no? Y ve los grandes concursos de piano en donde los rusos van y tocan compositores rusos, o ves a los alemanes que tocan música de Beethoven, de Bach, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con nuestra música? Porque nuestra música tenemos grandes compositores mexicanos, ¿no? Y no nada más tanto del siglo XIX, del siglo XX, sino también compositores vivos mexicanos, ¿no? Y que eso a mí me gusta mucho compartir. Entonces, sí, sin duda, una de las grandes experiencias fue haber ido a Holanda y dar un recital completo allá, pero también he tenido otras experiencias en el mismo México, ¿no? Por ejemplo, que durante 5 años organizamos un festival que se llamaba Poncefonía, porque Manuel María Ponce, a pesar de haber nacido en Zacatecas, se le considera que es de Aguascalientes porque casi que durante toda su niñez vivió allá. Entonces fue muy poquito el tiempo que estuvo en Zacatecas y él mismo decía que él se consideraba de Aguascalientes. Entonces organizamos el Festival Poncefonía, en donde más de 10,000 niños de secundaria y preparatoria tuvieron la oportunidad de ver y de disfrutar de la vida de Manuel María Ponce a través de un espectáculo que hacíamos, ¿no? Tanto de danza como de música. Entonces yo era la pianista y a veces había otro bailarín, ¿no? ¡Ay, qué Entonces que yo acompañaba. belleza! Sí, sin duda era un concierto tan bonito y tan didáctico, ¿no? Para los niños, que realmente impresionaba. Entonces hay tantas experiencias que he tenido, y la otra que también me ha marcado mucho, por ejemplo, es una vez que, bueno, yo empecé a ser solista de orquesta cuando tenía 11 años, y cuando tenía 13, 14 más o menos, fui invitada a la Filarmónica de Acapulco. Y en la Filarmónica de Acapulco, el concierto obviamente formal iba a ser en la noche, pero en la mañana hicieron un concierto didáctico. Y en ese concierto didáctico había una niña que no podía ver, que era invidente. Y ella se acercó a mí, la nena habrá tenido unos 5 o 6 años, y me tocaba mis manos y me decía, es que con esto pudiste tocar. Entonces, el poder vivir esas experiencias, ¿no? Sí. Es sin duda uno de los momentos más mágicos que puedo haber, ¿no? Fui el último concierto antes de toda esta pandemia, antes de que todo parara, porque todos los conciertos se cancelaron y todo, estuve justo ahí en El Paso, en Coronado. Entonces, y estuve allá y fue muy mágico poder compartir música, ¿no? Con muchas personas ahí, y que además, o sea, obviamente personas o adultos mayores les traes recuerdos de su Claro. niñez con algunas piezas mexicanas, ¿no? Entonces, el ver eso y decir, cómo la música realmente te puede mover tantas cosas, ¿no? Entonces, no solo en la mente, pero también como ser humano y como todo, ¿no? Entonces es Completo. increíble, de verdad. Claro, completamente. La música te transporta sin necesidad de que te tengas que mover físicamente. Así. Te lleva a lugares diferentes, te lleva a experiencias vividas hace años. Oye, otra cosa que es importante que la gente sepa, Astrid, que las clases de piano tú las puedes impartir tanto en español como en inglés, a la Por preferencia del supuesto. alumno, ¿verdad? Así es, así es. Entonces, y bueno, cuando tenemos alumnos bilingües, ¿no? Como el tuyo, Ruby, que de verdad, entonces hacemos una combinación de todo, ¿no? De los dos idiomas, pero Claro. sí, las clases de piano se imparten tanto en español como en inglés. Entonces, en lo que la persona se sienta mucho más cómoda. Qué bueno. Astrid, dos cositas que te quiero pedir Claro que antes sí, de despedirnos. claro que sí. La primera, por favor, dile a la gente cómo te pueden contactar. Sí, yo estoy a través de Facebook, ¿no? Estoy como Astrid Morales o Astrid Morales Torres, que es mi página también profesional. Estoy en Instagram como @AstridCitaMorat. O si no, también tengo mi correo que es para las clases en línea, que es astridmoralesonline@gmail.com. Entonces, a través de todos estos 3 medios, siempre estoy en las redes sociales compartiendo conciertos, o si me quieren buscar en YouTube, que tengo varios conciertos grabados también, está hoy como Astrid Morales Torres, y ahí mismo tengo muchos de los conciertos, tanto con orquesta como con otros instrumentistas, como piano solo. Entonces, si quieren ver algo de música, a través de YouTube lo podemos hacer. Qué bueno, Astrid. Y lo último que te quiero pedir antes de despedirnos es que por favor nos toques una pieza. Por supuesto que sí. Entonces, y como les decía, yo soy amante de Manuel María Ponce, ¿verdad? Entonces, nuestro compositor mexicano, y esto es Estrellita de Manuel María Ponce. Espero que lo disfruten.
¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Gracias, Rubén. Qué Gracias. lindo, Astrid. Muchísimas gracias. Me diste así como me apachurraste mi corazoncito. De verdad que Ay, sí. Rubén. Yo creo que Sí. a lo mejor muchas personas de tu auditorio van a escuchar Estrellita porque es una canción de Manuel María Ponce y que, bueno, pues obviamente habla de cuando estaba en el tren, ¿no? Y vio una estrella en Nochebuena. Entonces, yo creo que muchas personas a lo mejor recordarán esta canción que es una de las más populares. Qué bonito. Astrid, muchísimas gracias por tu tiempo. Eres una persona sumamente agradable. Tienes una buena vibra que no te la gana nadie. Nadie te Muchas la gana. gracias, De verdad gracias, que Ruby. De sí. verdad, es un placer y muchas gracias por la invitación. Fue todo un honor para mí haber estado aquí contigo. Qué hermosa. Cuídate mucho, Astrid. Ya lo saben, amigos. De todas formas, aquí en la caja informativa del video yo le voy a colocar el contacto para poder conversar con Astrid Morales Torres y para que ustedes den ese paso importante y que decidan comenzar a aprender a tocar piano. Qué maravilla. De verdad que sí. Cuídate mucho, Astrid. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo y con todo el auditorio. Amigos, becho, abacho y apapacho. Yo soy Ruby Bada. Hasta la próxima. Bye bye. Bye.